Bueno, el teletrabajo internacional se acaba de complicar un poquito más, ¿verdad? Hay una nueva regla de la OCDE que está generando un lío tremendo. Así que vamos a poner un poco de orden y a ver qué significa todo esto de verdad. Y aquí llega la pregunta del millón, la que todo el mundo se está haciendo con esta actualización de la OCDE para 2025. A ver, ¿qué pasa si alguien trabaja en remoto desde el extranjero? Digamos, más de la mitad del año. ¿Cambia su residencia fiscal, así, de golpe? Pues la respuesta tiene miga, y quizá no es la que se espera. Pues mira, para la mayoría de la gente la respuesta es un no rotundo. Y esto es súper importante que quede claro, porque confundirse aquí puede traer unos problemas fiscales bastante serios, no solo para las empresas, sino también para los empleados. Venga, vamos a desgranar esto poco a poco. Vale, para entender todo este embrollo, lo primero es separar las cosas. Pensemos que hay dos universos fiscales paralelos, que no se tocan. Por un lado está el mundo del empleado, sus impuestos personales. Y por otro, completamente separado, está el mundo de la empresa y sus obligaciones. Y en esta tabla se ve clarísimo. El artículo 4, digamos que es el que se ocupa del empleado. Se pregunta, ¿dónde paga esta persona su IRPF? En cambio, el artículo 5 va por otro lado, se enfoca en la empresa. Su pregunta es, ¿tiene la compañía que pagar impuestos en ese otro país? Son dos caminos fiscales que no hay que cruzar. Entonces, a ver, si la famosa regla del 50% no va sobre el empleado, ¿de qué va todo esto? Pues la pista nos lleva directos a la empresa. Es ahí donde está la clave. Aquí está el protagonista de la historia, el 50%. Este es el número que ha liado todo. Y es curioso porque la OCDE lo metió para aclarar las cosas, pero ojo, solo para medir el riesgo de la empresa, nada que ver con el empleado. O sea, para que quede súper claro, este umbral del 50% es como un termómetro. ¿Para qué sirve? Pues para medir la fiebre fiscal de la empresa en otro país. Pero no es, y repito, no es la prueba que decide dónde tiene que hacer la declaración de la renta un trabajador. La OCDE ha creado lo que podríamos llamar un puerto seguro. Si un empleado trabaja desde fuera, menos de ese 50%, la empresa por lo general puede respirar tranquila. Se considera que está a salvo, que no ha creado un riesgo fiscal en ese país. Pero ¿qué pasa si se supera ese 50%? Pues ahí la cosa cambia. La empresa entra en lo que se llama una zona de riesgo. Y, cuidado, esto no significa que automáticamente tenga que pagar impuestos allí, para nada. Lo que significa es que se enciende una luz de alarma y Hacienda de ese país va a decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a mirar esto con lupa. Y justo esa inspección con lupa nos lleva al siguiente punto. Una vez en esa zona de riesgo, se aplica un nuevo test, la llamada prueba de la razón comercial. Y al final todo se reduce a una pregunta, que es la madre de todas las preguntas en este tema. ¿El empleado está en ese país porque la empresa lo necesita para su negocio o simplemente porque a él le viene bien por motivos personales? Parece simple, pero la respuesta lo cambia absolutamente todo. Y esta tabla lo deja meridianamente claro. Veamos la diferencia. Si el motivo es estar cerca de clientes locales, eso huele a necesidad de negocio, y ahí hay riesgo para la empresa. Pero si es porque el empleado quería cambiar de aires o porque así la empresa se ahorra el coste de una oficina, bueno, eso es otra historia. Son motivos personales o de conveniencia, y en esos casos el riesgo fiscal para la compañía se esfuma. Muy bien, ya hemos visto cómo afecta esto a la empresa. Ahora volvamos a la casilla de salida, al empleado, para remachar la idea principal y que no quede ni la más mínima duda. Y aquí está el gran titular, lo que hay que grabar a fuego. La regla del 50% no. Y repito, no tiene nada que ver con la residencia fiscal de una persona. Para saber dónde se pagan los impuestos personales, se siguen usando las mismas reglas de toda la vida. Y esas reglas de toda la vida son estas, las llamadas reglas de desempate. Funcionan como una cascada. Primero se mira la vivienda permanente. Si hay duda, se pasa al centro de intereses vitales, es decir, donde están los lazos personales y económicos más fuertes. Luego, la morada habitual, y así sucesivamente. Como se ve, en ningún momento la regla principal es si se trabaja más o menos del 50% del tiempo en un sitio. Vale, ya tenemos toda la teoría. Ahora, bajemos esto a la tierra. ¿Qué hay que hacer en la práctica a partir de ya? Para las empresas, el plan de acción es bastante directo. Primero, auditar. Hay que saber quién está trabajando fuera de las fronteras. Segundo, monitorizar. Es clave llevar un control del tiempo que pasan en el extranjero. Y tercero, y esto es crucial, documentar. Si alguien supera el 50%, hay que tener por escrito por qué está allí, sobre todo si es por elección personal. Tener esto bien atado es fundamental para evitar sustos. ¿Y del lado de los empleados, cuál es la conclusión?
Pues que aunque las reglas para su declaración de la renta no han cambiado, ahora deben ser conscientes de una cosa: el lugar desde el que teletrabajan tiene consecuencias fiscales directas para la empresa que les contrata. Ya no es algo que pase desapercibido. En definitiva, esta actualización de la OCDE pone un poco de orden, lo cual se agradece, pero también pone deberes, y la gran pregunta que queda flotando en el aire para todas las empresas es: ¿está nuestra política de teletrabajo a la altura de esta nueva realidad fiscal o se ha quedado obsoleta?